canal inteligente. Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en nuestra página web. Conéctate con nosotros de 7 a 9 de la mañana. UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Muy buenas noches. Esta noche tenemos un programa muy especial. Mañana es un aniversario más del combate de Angamos, de emulación del almirante Miguel Grau Seminario. Y obviamente este programa va dedicado a él y en honor a la Marina de Guerra del Perú. Quizás tenemos una música que podemos colocar, es el inicio, una de las canciones populares que homenajearon a Grau en su momento. Esta canción narra cuando el crucero Lima viaja a Chile a recoger los restos de Miguel Grau y traerlos al Callao. Y luego fueron enterrados en la cripta de los héroes, en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. Muy bien, tenemos tres invitados muy especiales. Los tres son señores vicealmirantes de la Marina de Guerra del Perú. Y vamos a presentar al vicealmirante Luis Giampietri. Él ha sido vicepresidente de la República y tiene el afecto, además es un conocido hombre que se la jugó en el secuestro de la Embajada de Japón, recuerden ustedes. También está con nosotros el vicealmirante Jorge Montoya. El almirante Montoya es uno de los marinos más caracterizados y él ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y creo que tiene ideas muy claras en una serie de aspectos. Y también está el vicealmirante Carlos Tubino. Él ha sido congresista de la República y es un hombre que muy identificado con su institución, pero también con la democracia en el país. Así que bienvenidos los tres y vamos a pasar un breve video, ¿no?, sobre Miguel Grau Seminario. Adelante, control. Adelante. Ya se va el crucero Lima, todo cubierto de luto. Miguel María Grau Seminario nació en la ciudad de Piura el 27 de julio de 1834. Fue hijo del teniente coronel Juan Manuel Grau y Berrío, natural de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y de la piurana María Luisa Seminario y del Castillo. Fue embarcado como grumete en el bergantín mercante Tescua cuando tenía 9 años. A los 19 años se convirtió en guardia marina y vistió por primera vez el uniforme que cubriría de gloria. Participó en el combate naval de Aptao,
en febrero de 1866, al mando de la corbeta Unión. En 1867, Grau contrae matrimonio con Dolores Cavero Núñez, con quien tuvo 10 hijos. En 1876, Grau se desempeñó como diputado por Paita por 2 periodos legislativos. Al estallar la Guerra del Pacífico, fue destinado al mando del monitor Huáscar. El 21 de mayo de 1879, la división naval peruana conformada por el monitor Huáscar y la fragata Independencia se enfrentó a los buques chilenos que bloqueaban el puerto de Iquique. Luego de hundir la corbeta Esmeralda, Grau ordenó salvar a los sobrevivientes del buque chileno vencido. Fueron 64 tripulantes náufragos quienes, llegando a cubierta del monitor Huáscar, dieron el grito «¡Viva el Perú generoso!». El 8 de octubre de 1879, la división peruana formada por el monitor Huáscar y la corbeta Unión es interceptada por 4 buques chilenos. A las 9:50 horas, un proyectil impactó en la torre donde se hallaba el almirante Miguel Grau, causándole la muerte. En ese preciso instante fue cuando el marino más grande del continente pasó a la inmortalidad. Gloria al almirante Miguel Grau Seminario, el peruano del milenio. Bueno, el peruano del milenio, Miguel Grau. Y realmente los que hemos seguido la vida naval, la historia naval del Perú, no podemos sino sentir el orgullo de un héroe que después conversaremos con los invitados, los temas que se han presentado recientemente, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento de poder hacer un segundo informe, porque Miguel Grau no solamente tuvo una vida militar, Miguel Grau fue diputado por Paita. Miguel Grau jugó roles muy importantes en defensa de la democracia. En 1872 hubo un levantamiento acá de los coroneles Gutiérrez. Miguel Grau los enfrentó, después tuvo unas incidencias que ahora nuestros invitados nos van a contar, porque creo que ellos con mayor idoneidad que quien habla pueda comentar eso. Yo tengo el orgullo, y si me permiten, para concluir mi parte, de sentirme muy identificado, ¿no? ¿Por qué? Porque mi padre fue marino, mi padre fue oficial de marina, estudió en la Escuela Naval de Anápolis en Estados Unidos, y la marina voy a estudiar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Mis 2 hermanos han sido marinos, mi cuñado marino, y he tenido 2 tíos que han tenido altísimos cargos en la marina, el vicealmirante Pedro Galvez Velarde, el vicealmirante Augusto Galvez Velarde, y un conjunto de primos que me faltaría todo el programa para mencionarlos, miembros de la Marina de Guerra del Perú. Así es que para mí es muy grato contar con nuestros amigos. Tenemos un brevísimo video, me parece, y entramos con ellos ya directamente. Adelante, por favor. La mayoría de peruanos conocemos la faceta de Miguel Grau como comandante del Huáscar en la Guerra del Pacífico, pero además es preciso conocer que Grau fue diputado y partícipe activo en la política nacional. Miguel Grau Seminario nació en Piura en 1834. Desde niño se hizo a la mar en el soleado puerto de Paita. Durante varios años navegó y su capacidad para interpretar el mar se hizo cada vez más aguda. Con el tiempo, Grau fue un marinero reconocido y respetado. Uno de los episodios que marcó con fuego la personalidad de Miguel Grau Seminario ocurrió cuando rechazó un mandato superior por injusto y terminó en la cárcel, aunque luego sería absuelto y reivindicado. En 1865, Mariano Ignacio Prado planeó atacar a España en su colonia de Filipinas junto con Chile, nación con la que había forjado una alianza ofensiva y defensiva. No obstante que los marinos peruanos se batieron con valor y eficacia frente a los españoles, y sus acciones fueron destacadas y aplaudidas en el continente. Sorprendentemente, en lugar de designar a uno de los suyos, Prado decidió contratar al contraalmirante estadounidense John Randolph Tucker para dirigir a la escuadra nacional.
Grau se sumó a la protesta que encabezó el capitán del navío Lizardo Montero y secundaron los capitanes del fragata Aurelio García y Manuel Ferreiros. Para Grau fue decepcionante la determinación de Prado. Poco después, por no acatar la designación de Toker, Mariano Ignacio Prado dispuso encarcelar a Grau y a los oficiales rebeldes en la isla de San Lorenzo y someterlos a un consejo de guerra por los presuntos delitos de insubordinación, deserción y traición a la patria. El juicio resultó una oportunidad excepcional para que Miguel Grau manifestara las dimensiones de sus conceptos de lealtad, dignidad y patriotismo. Los oficiales argumentaron que habían marinos de amplia experiencia como para hacerse cargo de la operación y que no era necesario traer a un extranjero como Toker. No fue una insubordinación, tampoco un motín, sino una cuestión de patriotismo y de honor. En 1867, el tribunal los absolvió y fueron reconocidos todos sus derechos. Julio de 1872 fue singularmente turbulento para la vida nacional y nuevamente surgió la ilustre figura de Miguel Grau. El 22 de ese mes, el coronel Tomás Gutiérrez, entonces ministro de Guerra, secundado por sus hermanos Marceliano y Silvestre, encabezó una sangrienta azonada con el fin de impedir la instalación del gobierno civil de Manuel Pardo. Silvestre murió como consecuencia de un intercambio de disparos con opositores, y en respuesta a ello, Marceliano mandó a ejecutar al presidente Balta, apresado desde el mismo día del golpe. Finalmente, una turba enardecida por el magnicidio tomó Palacio de Gobierno el 26 de julio y capturó a los otros dos hermanos, a quienes ejecutó. Sus cadáveres fueron expuestos en las torres de la Catedral de Lima. En medio de ese hecho, surgió la voz de Miguel Grau del lado de la racionalidad y la legalidad. Al día siguiente del levantamiento, junto con otros 43 oficiales de Marina, Grau suscribió un pronunciamiento institucional en rechazo a la acción de los hermanos Gutiérrez. Como señala José Agustín de la Puente en su biografía del héroe Yangamos, la reacción de Grau ante los hechos permite apreciar a un oficial comprometido con las cuestiones del país y que asume sus responsabilidades. Grau asumió el deber de difundir un manifiesto a las autoridades políticas del sur del país, exhortándolas a mantenerse unidas contra los golpistas. Dicho manifiesto revela en Grau a un hombre de profundas convicciones democráticas, que junto con el heroísmo de la Guerra del Pacífico y la nobleza personal que siempre lo distinguió, es imperativo conocer y difundir. Grau Seminario participó por el Partido Civilista en las elecciones parlamentarias de 1875. Durante este año también se realizaron elecciones presidenciales. El Caballero de los Mares alcanzó la victoria en este proceso democrático y fue proclamado el 4 de agosto de 1876 como diputado propietario por la provincia de Paita. Grau fue un padre de la patria. Tras la muerte del líder de los civilistas, Manuel Pardo, en 1878, se abre un espacio al interior del partido. En este contexto es donde Grau se perfila como sucesor natural del fenecido senador y se empieza a vocear su posible candidatura a la presidencia para las elecciones de 1880. Sin embargo, otro destino trascendental lo esperaría. En 1879 el Perú ingresó a la guerra con Chile, razón por la cual el comandante pidió licencia al Parlamento para asumir el mando del monitor Huáscar. Durante la guerra, Grau mostró ser un hombre generoso. Por casi 6 meses, de mayo a octubre de 1879, se convirtió en el único navío para la defensa del Perú. Grau fue un líder y ejemplo a seguir. Por eso le rendimos homenaje a este gran personaje de la historia peruana. Bueno, creo que muchos han descubierto una faceta de Miguel Grau que no se conocía y por eso en el Congreso, cada vez que se pasa lista hay una curul ahí, que fue la curul de Grau, en el Congreso de la República, y antes de pasar lista, el primero se le llama es Miguel Grau Seminario y todos contestamos presente. Entonces, esa es la historia que es muy bueno reverdecer siempre. Le damos la bienvenida a nuestros invitados. Quiero recordar que este programa se transmite en Facebook y en diversos medios
y fundamentalmente en Vez Cable, que es el canal que llega a muchas zonas populares de Lima y de provincias, a través del canal 15 Vez Cable, y con el apoyo de ellos y con la empresa Steel Industries, que también es una empresa interesante que ha decidido apoyarnos en el programa. Bienvenidos, seguimos adelante. A ver, almirante Gianpietri, buenas noches, bienvenido. Creo que usted es todo un libro abierto de la Marina. Por favor, unos minutos para comentar lo que hemos visto y su propia experiencia como un almirante de la Marina de Guerra del Perú. Adelante, señor. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación en un día víspera de un día tan importante como es el 8 de octubre. Tuve la suerte de ser alumno de tu padre. Él fue mi profesor de ingeniería cuando entré a la Marina y lo he conocido cuando él estaba ya en retiro pero siguió enseñando en la Escuela Naval y era un hombre con muchísimo prestigio dentro de la institución. Me alegro de que lo hayas nombrado porque creo que a veces la gente se olvida de aquellas personas que ayudaron en la formación. Cuando nosotros entramos a la Marina, lo primero que vimos fue una consigna, un letrero que decía seguid su ejemplo. Y es un poco lo que hemos tratado, creo, todos los oficiales de Marina de hacer. Grau fue una persona comprometida con la Constitución, básicamente. La defensa que hizo de la Constitución cuando hubo el problema del almirante Chaca, el presidente de entonces había ordenado que los buques fuesen a Cuba, a Santo Domingo y a Filipinas, pero bajo el comando de este almirante confederado que no era de la Unión, pero era un almirante de prestigio de los Estados Unidos de Norteamérica. Él y otros 30 oficiales se opusieron a esto y al final terminaron presos en la isla San Lorenzo. No fue la primera vez que él tuvo ese tipo de retención. También por el tema de los Gutiérrez, él tomó partido, defendió a la democracia y esa tradición de defensa de la democracia la hemos ido pasando no escrita, sino por los actos que hemos realizado los oficiales que hemos tenido el honor de seguir la estela del almirante Grau. No es tradicional nuestra posición. Por ejemplo, el caso del presidente Leguía, ha habido un amigo tuyo muy cercano y mío también, Luis González Posada, que ha escrito sobre el momento en que el presidente Leguía se refugia en el Grau, que estaba al mando del almirante Saldías, que fuera después un almirante muy connotado y que marcó un cambio radical dentro de la Marina, la modernizó y hizo una serie de mejoras. O sea, no es extraño que la Marina se ponga al lado de la Constitución, es parte de nuestra formación. En la época de Velasco fue lo mismo. Creo que lo que ha sucedido en estos días nos ha dejado desconcertados a todos los marinos, salvo que haya un trasfondo de carácter ideológico muy profundo que creo yo que es lo que está pasando. No había ninguna necesidad de dar ese decreto quitándole el carácter de festivo que siempre ha tenido desde la historia del año 63, si no me equivoco, 83, el presidente Belaúnde dio una disposición de que todos los 8 de octubre a las 9:50 se tocase el toque de silencio y se recordase la presencia de Grau. Hasta ahora estoy confundido, no sé si realmente
confirmó o lo levantó después de la enorme protesta que ha habido. Quizás ahora es más difícil, ya no hay esas manifestaciones públicas, ni se sale a lavar la bandera. La pandemia ha servido como una tormenta perfecta para ocultar una serie de cosas que han sucedido en estos últimos tiempos, que han afectado enormemente la conducción de este país. Creo yo que no es justo lo que se ha hecho. Espero que, no sé si alguien tenga un poquito más de conocimiento de lo que yo he podido tener hasta ahora, estando aquí en la casa, mirando la televisión. A veces llegan las noticias fraccionadas. Me dijeron de que habían dado marcha atrás y después me han dicho que no han dado marcha atrás. O sea, no sé si realmente esto se ha concluido y tenemos mañana el día feriado como corresponde a la historia de los últimos años que hemos vivido. Y yo creo que más pueden abundar ahora mis colegas de armas, el almirante Montoya, el almirante Tubino, a quienes los conozco, he visto su calidad moral y su proyección. Eso es importante en el futuro de nuestro país. Muy bien. Gracias, almirante Gianpietri. Le damos la bienvenida al almirante Jorge Montoya. Él ha sido presidente del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Buenas noches, almirante. Por favor. Buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. ¿Cómo no? Adelante. Sí, bueno, hablar de Grau es siempre emocionarse con su recuerdo. ¿No? Grau tuvo una niñez muy dura. Embarcó muy joven en mercantes, de niño, y fue educado en ese quehacer, en navegar permanentemente por los mares del mundo. Lo hizo hombre y se convirtió en un hombre de bien, en un hombre ejemplar. Y eso es lo curioso. Entonces nos preguntamos qué maestros tuvo. Definitivamente tuvo buenos maestros que supieron tallar en él su personalidad, su carácter, su forma de ser, su humanidad. Y nos perfilaron a un héroe de niño. En su vida adulta, ya lo mencionó el almirante, pasó por la política, aparte de otros avatares que tuvo. Siempre demostró respetar el honor nacional, dar su vida por él, la dignidad para hacer sus cosas. Y eso se puede traer de ejemplo a la actualidad, de cómo hemos visto en estos últimos días la crisis de valores que ha mostrado la clase política en general, el Congreso y el Ejecutivo. Y eso nos llama la atención, cómo se pueden perder estos valores tan rápidamente y qué mal ejemplo se le da a la población cuando no se actúa como se debe actuar. Grau nos dio ese ejemplo, nos dio el ejemplo de poner la Constitución por delante y los principios y valores, la ética, la moral, permanentemente a su lado. Nunca la abandonó. Eso no le quitó que pudiera ser un magnífico guerrero, un caballero de los mares, como se le denomina por sus actitudes con la población indefensa. Nunca la atacó. Cuando rescató a los náufragos, dio muestras también de su humanidad. Y eso ha hecho que ahora se le considere como el precursor del derecho internacional humanitario. Hasta en eso nos ha dado ejemplo, ¿no? Tenemos muchas cosas como para poder extraérselas de su personalidad, traerlas al presente y enseñarlas a los jóvenes para que las sigan como ejemplo permanente, como las seguimos los marinos, con el lema de seguir tu ejemplo, cadetes navales. Y tratamos de mantenerlo y respetarlo. Y cuando vemos que hay fallas, nos sentimos mal realmente. Nos sentimos mal de ver de que se puede deteriorar una costumbre y una tradición naval por hacer caso a órdenes políticas que no tienen sentido, ¿no? Hay situaciones en que nos confundimos y no sabemos diferenciar entre la acción política y la acción jerárquica de una institución. Los comandantes generales del Comando Conjunto le deben respeto al presidente y a los ministros como se lo deben a cualquier funcionario público en general, pero no están jerarquizados. O sea, no hay una jerarquía directa del ministro de Defensa sobre los mandos militares, no la hay. No la hay. Lo que hay es una relación civil, una relación de administrativa, no ejecutiva.
y solamente la tiene el presidente en orden a lo que dice la Constitución y para efectos que la Constitución manda. Para el resto no. Entonces llama la atención cuando el gobierno usa a los mandos militares para hacer una demostración de fuerza o de poder. Y estos mandos se han dejado de usar. Eso es lo que nos fastidia tremendamente. No puede ser. Debe mantenerse la independencia de las instituciones, de las acciones políticas del gobierno, para mantener una democracia limpia y pura. Bueno, Grau nos ha dado ejemplo de eso, de rebelarse cuando las cosas estaban en contra de lo que debía ser. Y eso es positivo, no es negativo. Una rebelión a una orden de estar en una conferencia de prensa sería algo para felicitar, no para sancionar. Entonces, esas cosas las traigo a colación porque es parte de lo que vivimos. Hay que relacionar el pasado con el futuro y con el presente. Grau es un faro que nos guía, y nos guía en todas las actividades de la vida, porque ha sido un hombre ejemplar, realmente inimitable, incomparable con ninguno. Sin embargo, han pretendido comparar a Grau, el minuto de silencio de Grau, con el minuto también para hacerle homenaje a los caídos con el COVID. Eso no tiene para mí ningún punto de comparación posible. Grau es incomparable. Se le debe rendir homenaje a los que han caído con el COVID, sí, se le puede hacer, pero no mezclar las cosas. Entonces, estas confusiones que se presentan en el Ministerio de Defensa son peligrosas, porque no tienen claro el objetivo. Y eso ha ocasionado a que se elimine el feriado del día 8 de octubre, al menos así estamos con esa sensación, porque la norma ha sido media confusa. Pero definitivamente mañana hay trabajo normal, no se ha visto que hayan decretado feriado. ¿Y eso qué significa? Minimizar la imagen de Grau, eso es lo que quiere hacer el gobierno, minimizar los valores, evitar que pueda ser comparado con una persona de esa naturaleza. No entiendo el motivo por el cual lo han hecho, porque un día de más de trabajo no va a mejorar la economía en lo absoluto, al contrario, se evita que el turismo pueda reaccionar, porque esos días de feriado permiten también que las actividades turísticas internas tengan una dinámica que les permita a la gente sobrevivir. Sin embargo, no lo han visto así. Bueno, como digo, hablar de Grau nos hace recordar el presente y el pasado y traerlo al presente para que sirva de guía e imagen para los jóvenes sobre todo. Gracias, señor. Bueno, gracias. Lo dejo ahí. Muy importante la precisión que usted hace en esta relación Ministerio de Defensa con comandos militares. No es una relación, digamos, de comando, ¿no? Como usted bien dice, es una relación administrativa, ¿no? Y el punto en este tema, si me permiten ustedes, es subrayar que las Fuerzas Armadas no son deliberantes como institución. Las personas hasta votan, eso no es problema. El tema es cuando la institución o las instituciones militares asumen una posición y cuando estaban parados detrás del ministro de Defensa y del primer ministro en ropa de comando y cuando estaban sentados con el presidente Vizcarra con motivo del 30 de septiembre, estaban desarrollando una acción deliberante de la Fuerza Armada. Y eso es censurable. Hay que decirlo, yo tengo gran respeto por los señores generales y almirantes, pero esto hay que decirlo con toda claridad. ¿Y por qué? Porque Grau, cuando se rebeló, se levantó contra los Gutiérrez, él dijo: yo no reconozco otro caudillo que no sea la Constitución. Esa fue la frase que quedó en la historia. Pasamos ahora a nuestro tercer invitado, el almirante Carlos Tubino. Como ustedes saben, él ha sido congresista por Ucayali, donde desplegó una importante labor en el servicio activo que le mereció el reconocimiento de la población. Y bienvenido al programa, almirante Tubino. Muchas gracias por su presencia. Le damos la palabra. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo especial al almirante Gianpietri, al almirante Montoya, a las personas que están viendo el programa. Realmente hablar de Grau, ya lo hemos escuchado al almirante Gianpietri y a Montoya, es hablar de un ejemplo para todos los peruanos. Una persona que realmente se distinguió, no solamente, como bien se ha mencionado, en su vida como marino y desde su niñez, que navegó por todos los mares del mundo, fue educado en el mar y luego ingresó a nuestra marina. Él es ejemplo para toda la población, para los niños, para los jóvenes, y eso es lo que se necesita en nuestro país.
Se necesita este tipo de personalidades que no debemos dejar de recordar. Lamentablemente, este 8 de octubre, eso ha hecho este gobierno. Es totalmente censurable, porque si hoy los peruanos clamamos por algo, clamamos justamente por valores, por lo que el peruano del milenio significó en su vida. Y eso es lo que nos duele tremendamente de que no se haya considerado en esta oportunidad por el gobierno. Quiero recalcar, ya que tanto al almirante Gianpietri como al que habla hemos estado desempeñando funciones también en el Congreso de la República, decir que he ahondado un poco en la vida política del almirante Grau. Y quisiera hacer un recuerdo de los pasos que Jorge has mencionado con respecto a los hermanos Gutiérrez. En el año 1872 se dio justamente un hecho bochornoso, un hecho doloroso, porque perdió la vida el presidente del Perú, José Balta. O sea, el 26 de julio del año 1800, como acabo de mencionar, 72. Así es, en el año 1872, justo lo que se da es que el presidente Pardo había ganado las elecciones. Y Pardo anteriormente ya lo había convocado al almirante Grau al Partido Civil. La Constitución del año 1860 permitía a los oficiales de las Fuerzas Armadas participar en política. Se necesitaba mucho concurso de gente preparada en la administración pública y por eso se permitió en esa Constitución. Y entonces acá lo que se dio fue un levantamiento para impedir que tome la presidencia de la República el primer presidente civil que tuvimos, que fue José Pardo. Y ahí, unos días antes de la entrega del cargo de presidente, en este caso de José Balta, fue tomado prisionero, fue llevado a un cuartel y luego se suscitan los hechos de que la población protesta, la Marina saca el comunicado que acabamos de escuchar en el sentido de que no acepta este golpe de los hermanos Gutiérrez, refugian en este caso al presidente que todavía no había asumido, a José Pardo, en la fragata Independencia, y mira, al final el pueblo termina matando a los 3 hermanos Gutiérrez, que son colgados en la Catedral de Lima. Y ahí Grau tuvo un pasaje importante. Luego pasan unos años y luego, en el año 1876, ingresa ya a participar activamente en política como diputado por Paita, hasta el año 1879. Él fácilmente pudo haberse quedado en el Congreso, era diputado, pero sin embargo él pide licencia y se embarca en el Huáscar. Realmente lo que sucede luego son 6 meses en los cuales él se bate en el mar, pone en jaque a la escuadra chilena y hace una labor, como ya lo mencionó también el almirante Montoya, recogiendo a los náufragos cuando fue necesario, en todo lo que era derecho de las personas, la carta que él envía luego del combate naval de Iquique a la viuda de Prat y la forma como él se comporta, que realmente es un orgullo la forma y todo su actuar a lo largo de su vida. Realmente duele mucho lo que ahora sucede con la memoria del almirante Grau, que se deja de lado. En el Perú tenemos muy pocos feriados, o sea que realmente esto no afecta a la economía de nuestro país, que necesita justamente ser impulsada, pero eso no es lo que hoy está en la mente de todos los peruanos, que es la preocupación por valores
por tener políticos que realmente puedan desempeñar una función como la población pide y clama. Y eso es lo que estamos viendo. Los feriados que tenemos solamente son 11. 5 feriados en todo el año son de temas que no son religiosos. Y si descontamos los 2 feriados, 28 y 29, al final el único feriado que tenemos que realmente hace que los peruanos nos detengamos en nuestras labores para honrar a quien significa valores, moral, ética en nuestro país, es el 8 de octubre, el Día del Caballero de los Mares, el Día del Peruano del Milenio. Una pena y realmente condenable lo que ha hecho este gobierno en esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, almirante. Quiero hacer un repaso legal del tema. Primero quiero agradecer al almirante Gianpietri la mención a mi padre como su profesor de ingeniería, ¿no? Mi padre estudió ingeniería, estuvo en el MIT en Estados Unidos y en el Perú fue profesor de la Escuela Naval. Y mi abuelo, Luis Gálvez Chipoco, fue profesor de historia, ¿no? Y yo aprendí la historia del Perú en un libro que él tenía para enseñar la historia a los cadetes. Si es que por eso más o menos hemos bebido algunas fuentes comunes en ese sentido. Yo quiero repasar un poco este tema de esta supresión del feriado. O sea, no es una cosa menor, es una cosa tremendamente importante, lo acaba de decir el señor Tubino. En la ley 91-26 de Manuel Prado en su primer gobierno, con la firma de García Sayán, el jurista que plantea el tema del padre de las 200 millas, ¿no? Se crea el día del homenaje a Grau el 8 de octubre, por ley. Durante el presidente Belaúnde se da otra ley que es la 23938. La primera fue 91-26, el número de la ley, que crea en la época de Prado. La segunda ley, en la época del presidente Belaúnde, 23938, que establece el minuto de silencio, que es a las 9:50, me parece, ¿no? Que es la hora que muere Grau en la torreta del Huáscar, y que es una ceremonia muy solemne, muy significativa que alguna vez hemos presenciado. Bueno, resulta que el gobierno ha dado un decreto de urgencia, o sea, con fuerza de ley, y lo han hecho a propósito, porque otros feriados se han manejado con decretos supremos, el mismo día, 1 de octubre, que en una sesión de Consejo de Ministros. Pero acá, a propósito, han dado un decreto de urgencia con fuerza de ley para dejar de lado estas dos leyes. Y dejar sin efecto, así dice la norma, dejar sin efecto el feriado nacional del 8 de octubre. Me parece que eso es un agravio, ¿no?, a la memoria del principal héroe que tiene el Perú. Y por tanto, bueno, quizás alguien podría haber aceptado, bueno, se puede convertir en un feriado nacional elaborable por excepción, pero suprimir, dejar sin efecto el feriado nacional es como si mañana dijeran vamos a dejar sin efecto el 28 de julio. Es una barbaridad. Y no han corregido nada. Hay una confusión porque hicieron un decreto supremo que un artículo decía sigue en pie vigentes los más feriados nacionales, pero el decreto supremo en la escala de normas está por debajo de la ley. Por tanto, el decreto de urgencia 118 en su artículo 6º, que es el que suprime el homenaje a Miguel Grau, debe ser derogado y lo hemos pedido públicamente, muchísimas personas hoy día lo han pedido en las redes, pero yo no sé, al señor Vizcarra no le entran balas y no entiende, además yo digo, entenderá. Yo recuerdo que en una ceremonia hace un par de años en la Plaza Bolognesi había un homenaje, obviamente, a Francisco Bolognesi por la batalla de Arica, y en su discurso el presidente declaró que Roque Sáenz Peña había muerto en Arica. Roque Sáenz Peña fue un militar argentino que combatió en Arica, no murió, regresó a su país, fue presidente de Argentina y después volvió al Perú a inaugurar la Plaza Bolognesi. Entonces, estas confusiones históricas o de malos asesores, no lo sé, pero nos llevan a estos malos momentos. Yo quiero pasar un breve video sobre los actos heroicos justamente
Yengangamos y otros momentos históricos por los cuales estas leyes se dieron en el Perú en homenaje a Grau y que no deben perderse, hay que rescatarlas, por más que haya sido solamente por este año. Es una barbaridad lo que ha hecho el gobierno, un desconocimiento absoluto de la historia. Adelante, control, por favor. El 5 de octubre de 1984, en el segundo gobierno del expresidente arquitecto Fernando Belaúnde Terry, se promulgó la ley 23938, donde indica que todos los días 8 del mes de octubre de cada año se deberá guardar 1 minuto de silencio a las 9:50 en todo el territorio nacional y en los locales correspondientes a las delegaciones diplomáticas del Perú en el extranjero, como homenaje al gran almirante Miguel Grau Seminario y a su tripulación del monitor Huáscar, caídos heroicamente en el combate naval de Angamos. Es así que cada 8 de octubre, todos tenemos el deber de recordar la heroica labor de los peruanos héroes de Angamos, quienes ofrendaron su vida por el Perú. Justo homenaje de la patria al héroe de Angamos y su tripulación, aquel monitor Huáscar, que es la expresión suprema e insuperable de sentimiento nacional y patriotismo. Porque nada hay en su vida que no sea honor, nada hay en su muerte que no sea gloria. Estos son los hechos pues, que justifican perfectamente el homenaje permanente que debe darse. Dije, la ley 9126 del presidente Prado, la ley 23938 del presidente Belaúnde. Realmente son hechos muy... Yo recuerdo de niño, mi mamá una vez me presentó al alférez Elías Pemezón. ¿Quién era él? Creo que era guardamarina en el Huáscar, y era el último sobreviviente del Huáscar, el último, y vivía creo que en el hospital naval, si no me equivoco. Con su barriguita. ¿No? Mira, y yo recuerdo que cuando falleció, ¿no? Mi madre me llevó, creo que el velorio fue, me parece que en la Merced, yo estuve ahí, era niño, pero fíjate cómo, habiendo leído la historia del Perú en el libro de mi abuelo, mi madre me llevaba a ver a un héroe viviente, como fue Elías Pemezón. Y creo que hay una cosa que eso no se puede recordar. Tenemos un pequeño video más sobre cuando repatrian los restos de Grau al Perú. Creo que esto es muy importante y de ahí nace esa canción que escuchamos al principio, ¿no? Un vals peruano que rinde homenaje a ese acto. Adelante, control. Después de la captura del Huáscar, los restos del almirante Grau fueron depositados en el mausoleo de la familia de Óscar Biel, concuñado de Grau, en Santiago de Chile. Después de varios años, fueron embarcados en Valparaíso el 28 de junio de 1890. Partes de su pierna derecha y de su mandíbula llegaron a bordo de la cañonera Lima el 13 de julio de 1890. Embarcación que, junto al transporte Santa Rosa, trajo consigo reliquias de peruanos caídos en la Guerra del Pacífico, en Angamos y en las batallas de Arica, Alto de la Alianza, Tarapacá y Huamachuco. Fue una misión ordenada por el entonces presidente del Perú, Andrés Avelino Cáceres. Grau es, de lejos, el héroe nacional por excelencia. Es modelo de marino, padre, esposo, ciudadano y fue también diputado. El 13 de julio, en medio de gran fervor popular y con los más altos honores, sus restos fueron trasladados al mausoleo de Ramón Castilla, del hoy cementerio Presbítero Maestro, en Lima. En 1908 fueron puestos en la cripta de los héroes de ese camposanto. El 21 de marzo de 1958, Chile entregó al Perú un trozo de tibia de Grau y un escapulario del héroe de Angamos, los que están en una cripta de la Escuela Naval del Perú en la Punta Callao. Cadetes navales custodian las 24 horas la cripta donde yacen los restos del gran almirante Miguel Grau Seminario.
Es una lección al pueblo peruano. Almirante Giampietri, sus comentarios, por favor. Sí, yo he estado dándole vueltas en estos días de soledad que hemos tenido, que para mi caso tengo una cuota inicial de 5 meses en la Embajada de Japón, o sea, ya es más de un año sujeto a normas del Estado o de que alguien que nos impuso estas normas. Y he querido darme la idea de por qué han hecho esto. Dicen que por desconocimiento o porque no le han dado importancia. Yo estoy con otra idea. En 1928, Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci idearon una nueva fórmula. Hasta ese momento se habían creado los partidos marxistas, el partido maoísta, en fin, todos esos partidos que lo que buscaban era enfrentar al Estado. Él decía, no hay que enfrentar al Estado, hay que infiltrar al Estado. Y esto se dio a colación en 1989, cuando se cae el muro de Berlín. En ese momento pierden mucho sustento los partidos comunistas de todas las rabias que hay en el mundo y entra a formar filas hasta ahora lo que proponían estos dos creadores del Partido Comunista Italiano. ¿Qué querían ellos? Entre otras cosas, era infiltrar la religión, no importa cuál de ellas, había que infiltrarla. Deshacer las Fuerzas Armadas, deshacerlas. Y esto no es una novedad. Hace unos 8 o 7 años hubo una conferencia en el Ecuador, cuando estaba como primer ministro de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Rumsfeld. Y allí propusieron esto, transformar las Fuerzas Armadas en una gran policía, como dicen que es Costa Rica, cosa que no es tanto muy cierta. Yo he estado embarcado en buques de la Marina de Costa Rica, yo he estado ahí, no me la han contado. O sea, es un poco la forma de deshacerse, pero para poder llegar a eso tienen que tener dos maneras. Una, primero, económica, y se ha planteado ya hace poco un decreto también que nadie sabe de dónde salió ni con autorización de quién salió, el decreto de la SUNAT, que hace que las Fuerzas Armadas paguen impuestos por las adquisiciones que se hagan de todo tipo, con lo cual prácticamente le dejan sin presupuesto a las Fuerzas Armadas. O sea, obtenido ese objetivo, viene ahora el objetivo de tirar abajo la moral. Ambos en su conjunto, el económico y el moral, harían que la Fuerza Armada prácticamente desaparezca de nuestro país. Yo no creo que esto sea una casualidad, no creo que sean tan torpes como para haber hecho lo que han hecho sin darse cuenta de lo que están haciendo. Van a decir que lo que estoy hablando también medio se parece a la cantinflada que hemos escuchado hace poco, pero creo que es esa la figura. Creo que nuestro país tiene que estar alerta porque el objetivo que están buscando es mucho mayor, muchísimo mayor que solamente quitarle el lustre, el prestigio y hacerle un daño moral a la Marina de Guerra del Perú. Bien, almirante. Esto va a seguir adelante y me imagino que más adelante van a castigar de la misma manera a Bolognesi, a Quiñones y a la policía también. Sí, hace mucho sentido lo que usted menciona y creo que hay que estar muy alertas en el tema. Por eso no hay que bajar la guardia en estas cosas. Así como no hay que bajar la guardia ante la pandemia, no hay que bajar la guardia contra estas iniciativas que desarman, yo diría, los valores nacionales. ¿Qué nos comenta el almirante Montoya, por favor? Bueno, para tener otro ángulo de Grau, tu preocupación por la educación de sus hijos.
que lo hace patente en una de las últimas cartas que escribió a su esposa. Y la educación sumamente importante para todos, él la valoraba mucho y nosotros la hemos descuidado totalmente. ¿Por qué? Porque la educación, el Ministerio de Educación está infiltrado de extremistas, de rojos, que permitieron tener unos textos escolares realmente de espanto, ¿no? Con el almirante Giampietri compartimos en una reunión hace algunos años en el Congreso con la congresista Noceda sobre la investigación que estaba haciendo de la infiltración comunista en los textos escolares. Y era realmente asombroso. Ahora poco hemos tenido el caso de lo que pasó en Canal 5, que también provenía del programa educativo del Ministerio de Educación. Si bien dice que no dijo lo que ese documental dice, es responsable de supervisar la educación que se da y no ha tenido el más mínimo reparo en decir que no tenía nada que ver en el tema. Entonces, esas cosas son importantes y Grau nos las hace recordar en la carta que le envía a su esposa para que se preocupe por la educación de sus hijos. Todos nosotros deberíamos preocuparnos por la educación de nuestros hijos, saber qué leen, qué cosas les dan, qué cosas quieren transmitirle a las criaturas, porque hay una penetración ideológica también en ese sentido con la ideología de género y el lenguaje inclusivo, que yo no lo entiendo. No entiendo cómo gente inteligente puede estar empleando ese tipo de lenguaje que va contra la Real Academia de la Lengua. O sea, va contra lo que hemos aprendido a comunicarnos. Es una distorsión del idioma. Y estas cosas también tienen que ver con la infiltración comunista en nuestros países. No la relacionamos de esa manera, pero es una directa táctica para poder destruir la familia, que es lo que les interesa. Las Fuerzas Armadas, neutralizarlas y al final tomar el poder. El terrorismo lo vencimos militarmente. Falta concluir la tarea para que el resto de organismos del Estado, los políticos en sí, logren poner freno a la ideología de Sendero. Movadef la está esparciendo por las universidades y no hay quien le haga frente. Está haciendo lo que quiere, con toda libertad. Entonces, esas cosas también son importantes tenerlas en cuenta. Y traemos nuevamente a Grau presente. Grau es un faro para todas las actividades de nuestra vida. Tengamos eso siempre presente. Muchas gracias, almirante. Muchas gracias por sus comentarios. Pasamos al almirante Tubino. Su palabra, señor. Adelante. Y mira, con relación justamente a ver por qué el gobierno ha actuado de esta manera, tenemos que mirar un poquito hacia atrás y ver la infiltración que en los últimos años se ha producido en todo el aparato estatal de gente que justamente de a pocos nos está llevando a situaciones totalmente indeseadas. Y acá vemos que cuando repasamos los libros de filosofía política, justamente se ve que uno de los procesos que se han dado en el mundo, tanto cuando se hizo la Revolución Rusa y nació la Unión Soviética, etcétera, lo primero que se hizo fue cambiar los feriados. Entonces, el cambio de feriados, que parece a una persona que no ha entrado en estos detalles, una cosa nimia, no, es algo que tiene una profundidad, que va más allá de lo que de repente a algunos impactos del mismo gobierno los pueden haber sorprendido y decirles que se necesita la recuperación económica y cosas por el estilo, pero esos infiltrados que están ahí están haciendo un trabajo meticuloso. Y es cierto lo que acaba de mencionar también el almirante Montoya con relación al Movadef. Esto siguen ellos actuando en el país como organismos de fachada, en las universidades, en los textos escolares que bien lo ha mencionado. Eso es un tema de mucha preocupación, nos hemos descuidado mucho a través del tiempo. Se sigue persiguiendo a los oficiales de las Fuerzas Armadas. Almirante Giampietri tiene toda una experiencia en la persecución que se hace a nuestro personal. Un cuarto de siglo. ¿Ah? Y entonces es una cosa increíble y todavía continúa. Y a veces nos olvidamos, porque la rutina diaria nos lleva a eso. Pero lo que estamos viviendo es inaceptable. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado esta noche, con relación
a anular este feriado, que es un feriado importante en un momento donde hay una gran crisis de valores, de ética y de moral en el Perú. Muchas gracias, almirante. Yo quiero subrayar también otro aspecto que no lo hemos visto acá, pero es bueno comentarlo. Los trabajadores, ¿no? Los trabajadores que laboraban ese día o tenían que laborar tenían derecho a una doble remuneración por ser feriado. Como ya no es feriado, trabajarán sin doble remuneración. Es un detalle que algunas centrales sindicales han comentado y que no es menos importante, ojo, porque es una forma de redistribuir dinero. O sea, estamos hablando que mañana, por ejemplo, creo que van a dar el segundo bono. Bueno, esa era una forma de redistribuir recursos, ¿no?, a trabajadores, a las familias. Entonces, quitarle a una familia el ingreso de un día de trabajo para un obrero es un mundo de plata, es la comida de la semana. Ustedes comprenderán, no es un tema tan simple, ¿no? Yo quiero agradecer, por el tiempo nos gana, a nuestros 3 invitados de honor, realmente muy importante. Hemos aprendido cosas nuevas de la Marina. Y permítame comentar lo siguiente. Yo quiero mencionar a 2 personas con las cuales yo he tenido una de niño, igual, en mi formación, digamos, en la historia, mi abuelo, lo mencioné, Luis Galvez Chipoco, pero el comandante José Mosto, ¿no?, padre de honor de su promoción, el comandante Alejandro Bastante Bayón, que inclusive fue en el año 62 elegido senador de la República por el Partido Aprista Peruano, fueron amigos de mi padre y tuvieron, digamos, un rol importante, porque fueron gente muy profesional, ¿no?, y de los cuales yo los conocí y bebí muchos de sus comentarios y experiencias, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad de ser presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República, hemos sacado una ley muy importante, la ley de la ciberdefensa, ¿no? Y la ley de ciberdefensa la trabajamos con altos mandos del Ejército, Marina, Aviación, del Comando Conjunto, del Ministerio de Defensa y el propio sector interior. Inclusive por la Marina venía el contraalmirante Arnáez, ¿no? Con él hemos trabajado mucho esta norma. Y también sacamos otra ley que le daba más recursos a las Fuerzas Armadas. Cuando se liberaron las exoneraciones de selva, un porcentaje de esa recuperación de dinero debía ir a las Fuerzas Armadas. Yo estaba pensando en el Putumayo, ¿no?, por ejemplo, ya que es una cosa que afectaba a Loreto. En toda la zona de frontera, Ecuador y Colombia, es una zona pobre, hay pocos recursos para las Fuerzas Armadas ahí, hay poco equipamiento. Estaba pensando en ellos. Bueno, ha pasado 2 años y no les han dado un centavo, ¿no? Pero ahí está la ley. En fin, son cosas que hay que hacer valer. Yo les agradezco muchísimo, almirante Gianpietri, almirante Montoya y almirante Tubino, porque han honrado nuestro programa. Nosotros todos los miércoles 10 de la noche, con el auspicio de Vez Cable y de Steel Industries, seguiremos informando temas nacionales de gran importancia. Muy buenas noches y muchas gracias. En busca de Miguel Grau, valiente peruano, con su Huáscar se batió, le volaron medio cuerpo y en el mar se inmortalizó. Adiós Palma, bella Palma, adiós Arica Laurel, ya se va tu hijo querido, no lo volverás a ver. Adiós Palma, bella Palma, adiós Arica Laurel, ya se va. Las noticias contadas de una manera diferente. Analizaremos los temas de coyuntura y todo lo ocurrido en el Perú y el mundo. Síguenos en todas nuestras